y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño desde Venezuela, transmitiendo para el mundo. Me están ahora sintonizando en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. He recibido mensajes. La verdad que es una gran responsabilidad de tocar un tema. Todos los temas bíblicos, teológicamente hablando, son importantes. Es una responsabilidad nuestra como ministros, debemos ser polifacéticos, exegéticos y sistemáticos. En eso estamos claros. Pero nos toca, estamos tratando desarrollando un tema que tiene que ver con los principios de autoridad. Ya este es nuestra cuarta clase de relación a los principios de autoridad. Y hablamos dimos una introducción que es la autoridad, el sistema de la autoridad, y tratamos quién es la fuente de la autoridad, quién es la máxima autoridad. La fuente es Dios, la máxima es el Espíritu Santo. Y en cuanto a eso, en relación al Espíritu Santo, hay algo que debemos tomar en cuenta. Pablo es enfático en el asunto. Pablo dice que nosotros como creyentes debemos vivir una vida en el Espíritu. Vivir una vida en el Espíritu es vivir meditando en las cosas del Espíritu, meditar en las cosas del Espíritu, meditar en su palabra. Para poder meditar en las cosas del Espíritu, vivir una vida en el Espíritu, debo conocer los principios del reino, todo lo que está establecido en la palabra como principios, y ellos tienen que ver con los principios de autoridad. Debo de caminar una vida en el carácter del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en sombra, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dando la lengua, no dando la tino, no dando el apoyo, no difamando, no censurando, no teniendo ningún tipo de resentimientos, no atacando a nadie, bendiciendo que me maldice, orando porque me persigue. Eso es una vida en el Espíritu. Eso es lo que Pablo dice. Dice que no nos movamos en el fruto, en la carne, en las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras y orgía, entre otras. Esto quiere decir que una persona que vive una vida totalmente en la carne, en contra de los principios del reino eterno, el reino de Dios, en contra del pensamiento de Dios, verdadera de Dios, en contra de la verdad absoluta de Dios, pues ese tipo de personas no tiene autoridad para ejercer autoridad, con todo y que se le delegó, no tiene autoridad, que en sí no tiene derecho, vamos a decir así para no redundar, no tiene derecho para ejercer autoridad. Expliqué en una clase que ya acerca de lo que es la neumatología, los 3 tipos de pecados que puede cometer el creyente en contra de la persona del Espíritu como templo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu, somos templo y morada de Dios en el Espíritu. Hay 3 tipos de pecados que cometemos como templo: de profanación, detracción y sacrilegio. Profanación, detracción y sacrilegio. Que estos 3 tipos de pecados nos llevan a otro estado, que es la abominación. Que el término abominación es todo aquello que usted hace y dice, y que por lo que hace y dice, Dios me dan ganas de vomitar, me dan náuseas. Eso es lo que dice el texto. 6 pecados se aborrece Jehová, y uno abomina su alma. El texto en hebreo dice, y uno le da náusea, le produce náusea. Estos 3 tipos de pecados, profanación, detracción y sacrilegio, que nos llevan a un estado de abominación, entonces nos lleva a causar en el espíritu lo que es el contristar y el apagar. Lo contristamos y lo apagamos. Es decir, el contristar y apagar tiene que ver con dejarlo inoperante en nuestra vida. Lo que Él vino a hacer en nosotros no lo va a poder hacer. Tantas cosas que viene a hacer que me tendría que meter en un mundo de neumatología porque usted puede entender esa verdad. Tantas cosas que viene a hacer no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo tenemos apagado y contristado por causa de cometer estos 3 tipos de pecados, que es profanación, detracción y sacrilegio, que nos lleva a un tipo de abominación. Señores, ni siquiera tienes una idea del grave error que se comete con pecar en forma deliberada, hacer planes y proyectos, pecar deliberadamente, con premeditación y con alevosía, en contra de la persona del espíritu, y cometer actos de profanación, de persona y sacrilegio. Eso nos neutraliza por completo en todos sus
sus extensiones para ejercer autoridad. No puedes echar por no vas a echar por un demonio, no vas a ser sano de las enfermedades, financieramente te va a ir mal, al menos que entre en un terreno satánico para estar manipulando, intimidando, controlando, robando, atracando y para ustedes contar para producir dinero. Pero si vamos en relación que el dinero venga de Dios, que Dios es el que te provea, no va a venir dinero. No va a haber visión, no vas a alcanzar la visión, no va a haber misión, dirección del espíritu para alcanzar la visión. Vas a tener problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, problemas en el ministerio, abortas, atentas en contra del propósito de Dios, el propósito de Dios que ha puesto en la vida, atentas en contra del ministerio, puede llegar a un terreno, a un estado de mente, pasa por la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada, y quedas totalmente desechado por Dios para el ejercicio del ministerio. Por eso Pablo dijo que él cuando corre la carrera ministerial, corre golpeando su propio cuerpo, o sea, disciplinándome a mí mismo, porque el peor enemigo que nosotros tenemos para alcanzar el éxito ni es el diablo, ni son los demonios, ni ese pecado, sino que somos nosotros mismos. Entonces Pablo dijo, trato de golpear mi propio cuerpo, teniendo en karatein el dominio propio, a fin de que no vaya a ser que después que haya sido algo, o sea, anunciador de las buenas nuevas, venga a ser descalificado por Dios. ¿Descalificado de qué? Del ejercicio del ministerio, no de la salvación, porque Pablo no está hablando de salvación. O sea, es importantísimo que nosotros vivamos una vida en el espíritu, en el carácter del espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en humildad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dando la lengua, no dando el tiro, no dando el brollo, no teniendo ningún tipo de resentimiento, no odios, amargura, celos, rencor, contienda, bendiciendo al que te maldice, orando porque tu y te persigue, y para ustedes contar. No moverse en las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, se viene mitad de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, entre otras cosas. Caminar una vida en el espíritu, meditando en los principios del reino que está en la palabra, eso es cumplir con uno de los más grandes principios, que es tomar en cuenta el Espíritu Santo como la máxima autoridad de Dios en la iglesia, en forma colectiva, y en el creyente en forma personal. Ahora, nos toca hablar. ¿Quién es la máxima representación de la autoridad de Dios? Óigase, hablamos de la fuente de la autoridad, Dios, hablamos de la máxima autoridad del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es la máxima representación de la autoridad de Dios? Ahora, no se lo olvide, presta atención a esto que lo voy a decir, retrocedo, perdón, que el Espíritu me trae esto. Algo así, en Jesús y el Espíritu pasó como en David y en Salomón. David buscó la provisión para hacer el templo, pero quien hizo el templo fue Salomón, no fue David. Igual pasó, Jesús preparó el camino para que fuera el Espíritu Santo el que le diera inicio a la iglesia. La iglesia no nace en el Pentecostés, no, la iglesia pasa a ser un organismo visible, se manifiesta en el Pentecostés, pero la iglesia nace en la resurrección de Cristo. Una vez que Jesús nace, es el primero que resucita, el primero, es la cabeza de la iglesia. Cristo es el primero que resucita en la gracia para formar parte de la iglesia como cuerpo. Es el primero, el que resucita, que es la cabeza, que es Cristo. Cristo murió como el unigénito, el único hijo de Dios, y se levantó como el primogénito, el primer hijo de Dios. De modo que la iglesia nace en la resurrección. Cuando Jesús resucita entre los muertos es que la iglesia nace. El Espíritu Santo es quien le da fundamento a la iglesia, quien le da inicio a la iglesia del Espíritu Santo. Entonces, revelarse en cosas, él es el que produce el nuevo nacimiento en el creyente, él es el que justifica, el que produce el nuevo nacimiento, es el que viene a morar en nosotros. Todas las cosas que Dios Padre, Dios Hijo van a hacer en el creyente, en una iglesia, en forma colectiva, en el creyente en forma personal, lo va a hacer por el Espíritu Santo que está en la iglesia. Entonces, es importante tomar en cuenta la persona del Espíritu. Ahora, sabemos que la fuente de la autoridad es Dios, sabemos que la máxima autoridad de Dios en la iglesia, en el creyente del Espíritu Santo. ¿Quién es la máxima representación? Observa el término, representación de la autoridad de Dios. Todo aquel que ha sido constituido por Dios o por las autoridades competentes. Todo aquel que ha sido constituido por Dios para un cargo ministerial o por las autoridades competentes, esa es la máxima representación de la autoridad de Dios. En el caso de la iglesia como institución, la máxima representación de la autoridad son los que Dios ha constituido y le ha conferido un don ministerial. Vuelvo a repetir, en el caso de la iglesia como institución, la máxima representación de la autoridad son los que Dios ha constituido y les ha conferido un don ministerial. Hebreos 13:17 dice,
obedeced a vuestros pastores. El texto en el griego, koiné, no dice pastores, dice líderes, hablando de los 5 ministerios. No solamente está hablando de los pastores, dice líderes. El texto dice, obedeced a vuestros pastores, ese a vuestros líderes. O sea, está hablando de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Si usted analiza bien el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y capítulo 3, las cartas fueron enviadas a la iglesia que estaban en Asia, pero fueron dirigidas al ángel de la iglesia como la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia. Es como que aquí llegase una carta, llega una compañía de envío, tocan el timbre, sale mi esposa, por favor, esta es la familia Briceño. Sí, el señor José Briceño. O sea, la carta fue enviada a la familia Briceño, pero fue dirigido a la cabeza de esa familia, que es el señor José Briceño. Igual pasa, fueron enviadas las cartas a las iglesias, pero fueron dirigidas al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el ángel de la iglesia quien le va a dar cuentas al Señor, es quien está al frente en relación a los 5 ministerios, quien le va a dar cuentas al Señor por la iglesia. No son los diáconos, no son los ancianos, no es la directiva, no, nada de eso, es el pastor, es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, cada quien ejerce su ministerio según la visión que Dios le dio, la misión que dirige por el Espíritu Santo, en la cual se desenvuelve para alcanzar la visión, según la pasión que tenga, el llamado, el amor que sienta por el llamado que Dios le ha hecho. O sea, desde el punto de vista etimológico, podemos demostrar que el que posee un don ministerial, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, recibe todo el respaldo de Dios en su autoridad para ejercer el don sin intermediarios, sin intermediarios. Yo no necesito ni un diácono, ni un anciano, ni directiva, ni nada por el estilo para ejercer el don ministerial que Dios me ha dado. Presta atención que esto es duro, esto suena fuerte, reprendo al diablo, pero eso es una verdad. Este es un mensaje que no le gusta a los que manipulan, los que intimidan, los que controlan, los que están en la cabeza en las organizaciones, dirigiendo a iglesias y colocando y quitando pastores y padres de contar. Eso no es bíblico, no es escritural. Desde el punto de vista etimológico, podemos demostrar que el que posee un don ministerial recibe todo el respaldo de Dios en su autoridad para ejercer el don para ejercer el don sin intermediarios. Esto lo observamos y entendemos cuando analizamos las características y los valores del don ministerial. Vamos a ver. El término don para referirse al ministerio es tomatas, que es el plural del singular toma. Vuelvo a repetir, el término don para referirse al ministerio es tomata, que es el plural del singular toma. El toma es una naturaleza adquirida por Dios y en este don está incluida la misma naturaleza de Dios para ejercer el don. Por esta causa podemos entender y aceptar ciertas características y valores que son propiedades del don, oigan, del don. El que posee este don, cual el toma, tiene la habilidad y la capacidad de guiarse a sí mismo y de guiar a otros. Es decir, de guiarse a sí mismo y de guiar a otros en las directrices que recibe de Dios por el Espíritu. No es en su propio capricho, en su propia merced, aquí se hace lo que yo diga, porque el gobierno de la iglesia no es autocrático ni democrático, es teocrático. Vuelvo a repetir, el que posee este don, el toma, tiene la habilidad y la capacidad de guiarse a sí mismo, de guiarse a sí mismo y de dirigir a otros en las directrices que recibe de Dios, ya que tiene una relación directa con Dios por causa del don. Es decir, un hombre que haya recibido de Dios dicho don no debe ser dirigido por ningún tipo de organización, federación, concilio, directiva o iglesia. Vuelvo a repetir, un hombre que haya recibido de Dios dicho don no debe ser dirigido por ningún tipo de organización, federación, concilio, directivo o iglesia, ya que recibe un poder absoluto y está bajo la cobertura y dirección de Dios. Por esta razón, el modelo bíblico del gobierno de la iglesia es netamente teocrático, no es autocrático ni es democrático. O sea que el gobierno de la iglesia no es autocrático porque no es un hombre el que se dirige a sí mismo y se gobierna por sí solo.
Dos, no es democrático porque no es el pueblo el que se dirige a sí mismo o se autogobierna o le da directrices al ministro qué es lo que él va a hacer y cómo lo va a hacer. Tres, el gobierno de la iglesia es teocrático porque es Dios dirigiendo y gobernando a través de un hombre lleno del Espíritu Santo con un llamado, una pasión, una misión y una visión. Es por ello que alegamos que los ministerios que Dios ha constituido como automata representan la autoridad de Dios en la iglesia. Ahora, vamos a hacer una observación. Sabemos que Dios es la fuente de la autoridad, lo sabemos. Sabemos que el Espíritu Santo es la máxima autoridad en la iglesia, lo sabemos. Sabemos que los hombres que Dios ha constituido, según lo que acabamos de presentar, como ministros y como el gobierno de la iglesia, son la máxima representación de la autoridad de Dios en el sistema del reino. Lo sabemos. También debemos tomar en cuenta y tener muy en claro que revelarse a uno de estos hombres es revelarse al Espíritu Santo en forma directa. Y revelarse al Espíritu Santo es revelarse en contra de Dios, según lo que está escrito en Hechos, el capítulo 5, verso 1 al 11. La autoridad que Dios delega, preste atención a esto que le vamos a decir, maestro. Usted me está hablando de que el hombre, cuando Dios lo llama, le da un poder absoluto. Sí, maestro, pero alguien dijo que un poder absoluto corrompe absolutamente a los hombres. Eso es una verdad, pero también es mentira. Porque conozco de hombres que tuvieron poderes absolutos que se corrompieron, como Saúl, como Sansón, y para ustedes contar. Y conozco de hombres que tuvieron poder absoluto y no se corrompieron, como los apóstoles, como Jesús mismo, como David, y para ustedes contar, hombres como Samuel, que fueron obedientes a Dios. Entonces, la autoridad que Dios ha delegado a un hombre para un cargo específico es tan determinante que Dios nunca va a pasar por alto la autoridad que ha delegado a uno de estos hombres, aunque estén equivocados. Ellos le tendrán que dar cuentas a Dios. Lo que quiero decirte es que Dios nunca te va a dar a ti la razón, nunca te va a dar a ti la razón como persona cuando te levantas en contra de un hombre en una forma como no debe ser, porque yo trabajé con hombres el cual yo fui su asistente y vi errores y horrores en ellos. Y mi tarea fue sentarlos y corregirlos e instruirlos, hacerles ver que lo que están haciendo está mal. Nunca los ataqué, nunca los difamé, nunca hablé de ellos, nunca los manimpuse. Simplemente los senté y los corregí, le hice entender que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. No estuve de acuerdo con ellos. Cuando me mandaban a hacer algo que estaba en contra de los principios del reino y los principios universales, pues simplemente le decía no. Porque eso es que el creyente se tiene que sujetar a todas las autoridades. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que te sujetes a las autoridades, pero en el Señor. Las esposas deben sujetarse a su marido en el Señor. Los hijos deben sujetarse a sus padres en el Señor. Los creyentes deben de sujetarse a los ministerios en el Señor. Esto indica que si la autoridad al cual me representa a mí me manda a hacer algo que esté en contra de los principios del reino, en contra de los principios de Dios y en contra de los principios universales, pues simplemente les digo no. Y esto no se llama rebeldía, se llama desobediencia a la autoridad, se llama desobediencia a los principios del reino. Ya, porque usted no me puede mandar a mí a hacer cosas que quebranten los principios del reino y quebranten los principios universales, porque va a tener consecuencias totalmente negativas. Porque yo te voy a obedecer en el Señor, en el Señor. Cuando Herodes le mandó un mensajero a Jesús para que no predicara el evangelio, le dijo, dice Herodes que no prediques el evangelio. Jesús le dijo, ve y dile a esa zorra que yo no dejo predicar el evangelio ni aquí ni en ninguna parte. Ve y dile a esa zorra que yo no dejo predicar el evangelio. Jamás lo voy a hacer. Porque yo me voy a sujetar a la autoridad en el Señor, siempre y cuando la autoridad me mande a hacer algo y lo que me mande a hacer está en los principios del reino, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en el agrado del Espíritu, conforme a las Escrituras, no quebrante un principio universal, pues yo lo voy a hacer. Ahí está el problema. Dios no nos hará, ahora entienda esto, Dios no nos hará responsable por la obediencia equivocada, ya voy a explicar esto, sino al contrario, hará responsable a la autoridad delegada por sus acciones erróneas, pero nosotros seremos galardonados por la obediencia a ellos. Es decir, si mi pastor me dice a mí, maestro, vaya y cierre esa puerta, y yo sé que el cerrar la puerta no es la voluntad de Dios,
pero tampoco es un pecado. Tampoco atenta en contra de la moral, de la ética, de los principios, reglas de urbanidad. Tampoco atenta en contra de la santidad, no atenta en contra de los principios bíblicos, no atenta en contra de los principios universales, pues yo simplemente voy a cerrar la puerta. Cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor lo va a llamar y le va a decir, ¿por qué mandaste a cerrar la puerta? ¿Por qué mandaste a cerrar la puerta? Y él tendrá que darle cuentas a Dios, porque no era la voluntad de Dios que él cerrara la puerta. O sea, yo digo, para mí, bueno, si él que mandó a cerrar la puerta, mira todo lo que le están diciendo, ¿cómo será a mí que fue el que la cerré? Cuando vengo a la presencia de Jesús, el Señor me va a decir, José Briceño, sí, cerraste la puerta que Juan de los Palotes, que era tu pastor, te mandó a cerrar. Sí, Señor, porque él me la mandó a cerrar. Buen siervo. Y me da una corona y me da una perla. Señor, esto yo no lo entiendo. ¿Qué no entiende? Porque si él que mandó a cerrar la puerta, lo reprendiste y le negaste galardones, y yo que la cerré, Señor, ¿por qué me das galardones? El Señor me va a decir, por una obediencia equivocada, porque te sujetaste a lo que tu líder te mandó a hacer con todo y que tú sabes que él estaba equivocado. Lo aconsejaste, lo instruiste, las cosas no son así, pero él se empecinó en su maldito orgullo, en su pecado, y te mandó a hacer eso y tú lo hiciste. Pero lo que hiciste no quebranta la moral, no quebranta la ética, no quebranta los principios de urbanidad, no quebranta los principios de santidad. Él los quebrantó, tú no. No quebranta los principios del reino, no está en contra de lo que está escrito en mi palabra, no quebranta los principios universales, pues simplemente fuiste y obedeciste. Entonces, siempre y cuando lo que el pastor me mande a hacer, aunque yo sé que está equivocado, no quebranta los principios del reino y la moral, la ética, los principios universales, pues yo lo voy a hacer. Yo no tengo ningún problema, él le tendrá que dar cuentas a Dios. Por el caso este. Yo pastoreé una iglesia de 800 personas aquí en Venezuela. En una ocasión le tocaba dirigir a una hermana, voy a ponerle a la hermana Petra, y ella llegó un poquito molesta. Le digo, hermana, ¿usted por qué viene molesta? Le tocaba dirigir el servicio. Dice, maestro, vengo enluchada. ¿Por qué? Porque mi marido me dijo que si él venía del trabajo y no me conseguía en la casa, iba a agarrar una escopeta, me iba a dar un tiro a mí y venía para que le daba un tiro a usted. Así, como te lo estoy contando. Ya vaya, yo llevo un minutico. Su marido le dijo que no viniera a la iglesia. No. ¿Por qué vino? Bueno, esto es porque yo vine porque primero es Dios. Ya va. Primero Dios. Después de Dios tu hogar. Y después tu hogar la iglesia. Yo no debo descuidar mi hogar por la iglesia. Y no debo descuidar mi iglesia por el hogar. Pero si tengo que escoger entre el hogar y la iglesia, yo me quedo con el hogar. Porque lo primero que Dios hizo fue un hogar, no una iglesia. Satanás sabe que destruyendo los hogares destruye la iglesia. Dios sabe que manteniendo los hogares mantiene la iglesia. Entonces, si tu marido te dijo que no vinieras a la iglesia, ¿por qué vienes? Bueno, maestro, porque no. Tu marido te puede prohibir que tú adores a Dios y que vengas a la iglesia, pero no te puede prohibir que adores a Dios en tu corazón, porque Cristo está en tu corazón. Te repito, tu marido te puede prohibir que vengas a la iglesia, pero no te puede prohibir que adores a Dios porque tú tienes Cristo en tu corazón. ¿Qué hago, maestro? Váyase a tu casa, antes que ese hombre venga, agarra la escopeta, le dé un tiro a usted, me dé un tiro a mí. Váyase y cuando él venga, atiéndalo como es. Porque ese es el problema, que nosotros a veces ponemos primero a la iglesia que el hogar, primero la iglesia que al hogar, no sabiendo que primero está Dios, después de Dios mi hogar y después el hogar mi iglesia. Nadie puede construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina. Vuelvo a repetir, nadie puede construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina. Señores, si el ministerio me está trayendo problemas en mi casa, pues yo voy a darle un parado al ministerio, voy a resolver los problemas que tengo en mi casa. Porque yo no, ¿cómo puedo yo atender las cosas de Dios si estoy desatendiendo mi hogar? Ese es el principio bíblico. Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ten cuidado de tu casa, ten cuidado. Mi casa y yo serviremos a Jehová. La iglesia nació en la casa. La iglesia que está en tu casa. Eso es lo que es el texto. La iglesia que está en tu casa. Quien se encargó de sacar la iglesia de los hogares y llevarla a los templos es el catolicismo, robaron la religión. Pero la iglesia nació en las casas. La iglesia que está en tu casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces usted se va para su casa y usted no va a atender a su marido, y cuando su marido le deje venir, usted va a venir. Porque su marido puede negarle que usted venga a la iglesia, pero no puede negar que usted adore a Cristo en su corazón. Ahora, si usted tiene a la iglesia como una especie de cargador eléctrico, donde le tiene que poner los cables, o tiene que escuchar
escuchar 4 o 5 canciones, escuchar, mirar a las mujeres danzando, oír hablar en lenguas, oír interpretando. Y usted necesita estar bajo un techo, escuchando canciones o asistir a un culto para recargar su vida espiritual. Usted está bien mal. Usted está bien mal, porque usted no depende de un culto, ni de un pastor, ni de un mensaje, ni nada por el estilo. Usted depende de Dios directamente. Usted depende del Espíritu de Dios. Con esto no estoy diciendo que no te congregues. Por favor, no lo tomen por esa línea. No te estoy diciendo que no te congregues. El congregarse es un deber nuestro, el congregarnos. No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Ese texto lo dice bien claro, aunque eso tiene una explicación bien acertada también. Pero, por favor, no deje de atender su hogar por atender la iglesia. Las dos cosas tienen que ir a paralelo. Pero si tengo que escoger, escojo a la iglesia, escojo a mi casa antes que a la iglesia. Y eso es un problema que hay. Grave. Entonces, si mi esposo me dice a mí, o me da una orden, cuya orden, en el sentido de usted mujer, si su esposo le da una orden, que es la autoridad, la máxima representación de la autoridad en su hogar, te da una orden y la orden que te está dando quebranta los principios del reino, quebranta los principios universales, es decir, la moral, la ética, los principios de urbanidad, la santidad, pues simple y llanamente dile no, tajantemente no. Pero si lo que tu esposo te dice no quebranta los principios del reino, los principios universales, pues simplemente obedécelo ya. Así de sencillo. Pues yo voy a obedecer a mi pastor, voy a obedecer a mis líderes, voy a obedecer a mi esposo, en el caso de la mujer, voy a obedecer a mi patrón, en el caso del dueño de la empresa, al empresario, siempre y cuando lo que me piden no esté en contra de los principios del reino. Entonces, esto es lo que acabamos de presentar. Reitero, si tu líder en un supuesto te da una orden equivocada, pero en su demanda no quebranta ningún principio bíblico, ni quebranta la moral, ni la ética, no tendrás ningún problema delante de Dios en el presente, ni en el día del juicio, por causa de haber obedecido a una orden equivocada del líder. Él será juzgado y reprendido por Dios por abusar de la autoridad, mas tú serás premiado por tu obediencia a la autoridad que Dios ha delegado en ese momento. El caso más claro. Cuando Moisés se casó con la mujer cusita, descendiente de la tribu de Cam, Aarón y María, hermanos de Moisés, una mujer negra, hermanos de Moisés, murmuraron en contra de él. Aarón y María, hermanos mayores de Moisés, murmuraron en contra de él. Conducta que desagradó a Dios. Óigase bien, oiga. Ellos tenían su razón para hacerlo, pero no tenían autoridad ni derecho de parte de Dios. Razón, siéntenlo, aconséjenlo, háganle ver. No le hace caso, apártense, manténgase al margen. Eso es tu problema, le das cuenta a Dios. Ya te lo dijimos. Te corregimos. Es nuestro deber, corregirte. No haces caso, ese es tu problema delante de Dios. Eso era problema de Dios con Moisés, el que se casó con la mujer cusita. Dios le dijo, no te cases con la mujer cusita de Can, descendiente de los cananeos, Can. Yo le digo, no te cases, se casó. Aarón y María murmuraron cosas de que desagradó a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la razón para hacerlo, pero no tenían autoridad ni derecho de parte de Dios para hacerlo. Eso era problema de Dios con Moisés, que tenía que resolver en lo personal. Aarón y María tenían que mantenerse al margen. Lo único que podían y debían hacer era corregirlo, nunca murmurar en contra de él. El hombre más desubicado de este mundo era Saúl, y David nunca levantó su mano en contra de ese hombre. Ya lo voy a explicar más adelantico. Yo trabajé con varios ministerios, el cual fui presente de pecados, de sobornos, de mentiras, de engaños, para ustedes contar. Nunca participé de eso. Oigan, nunca participé de eso porque no estuve de acuerdo, y ellos sabían que no estaba de acuerdo, y por eso nunca me pedían que hiciera eso. Ellos sabían que no estaba de acuerdo. Los entes hablaba, corregía, instruía, como cuando tú de las escrituras estás mal, eso algún día se va a revertir, va a venir en contra de ti. ¿Quiénes son ellos ahora? Perdieron sus hogares, perdieron sus finanzas, perdieron el ministerio, perdieron el propósito de Dios en la vida, perdieron la comunión con Dios, hoy están errantes, unos se murieron. ¿Por qué? Porque no prestaron atención a la reprensión. En lo personal aprendí un principio en cuanto a mis líderes y sus errores.
aprendí esto. Nunca se me olvida. Y a usted nunca se le olvide esta verdad. Cito, un buen discípulo es aquel que aprende aún hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo difama, nunca lo critica, nunca lo ataca y nunca lo persigue. Vuelvo a repetir, un buen discípulo es aquel que aprende aún hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo difama, lo critica, lo ataca, ni lo persigue, lo corrige. Yo aprendí de los errores de mis maestros, aprendí a no hacer como ellos hacían. Tuve un pastor que cometió todos los errores del mundo y lo más grande que aprendí de él en sus errores es aprendí a cómo no pastorear. Yo aprendí con sus errores a cómo no pastorear. Yo sé que cuando sea pastor no lo voy a hacer así, porque no es la forma. David aprendió de Saúl cómo no se debe hacer. Entonces, aprenda de los errores de su maestro, pero nunca lo difamen, nunca lo critiquen, nunca lo ataquen, nunca lo persiguen. Manténgase al margen. Aconséjelo, corrígalo, no quiere, manténgase al margen. Ese es nuestro trabajo. El caso de David es un ejemplo a seguir. No se atrevió a poner la mano en contra del ungido de Dios, independientemente de cuál fuera su conducta. No se atrevió a hacerlo. David sabía que Saúl estaba totalmente equivocado y desubicado, pero no se atrevió a rebelarse en contra del ungido de Dios, hasta el punto que expresó: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Eso está en 1 Samuel 26, 9, 11. Para David, tenía tanto valor la autoridad delegada en un hombre escogido por Dios, que el simple hecho de haber cortado la orilla del manto del rey Saúl lo consideró un acto de rebeldía, hasta el punto que se turbó en su corazón por haber hecho tal cosa. Esto está escrito en 1 Samuel, el capítulo 24, versos 4 al 6. El texto dice así, cito: y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. En una segunda oportunidad, David se turba porque le cortó la orilla del manto. Ahorita en el tiempo lo que tiene gente que te quieren cortar en la cabeza, te quieren sacar de curso. En una segunda oportunidad, David se acercó a Saúl, pero esta vez solo tocó cosas que estaban aparte del cuerpo de Saúl, no algo que estuviera sobre su cuerpo. En esta ocasión se llevó la lanza y la vasija del agua que estaba en la cabecera de Saúl. David fue más cuidadoso al dirigirse al ungido de Jehová para no atentar en contra de la autoridad de Dios. Y dice el texto, 1 Samuel 26, 9, 11. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y sería inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera. Cuidado que le arrancas la cabeza, que es lo que quieren hacer ahora nuestros ministerios, con una competencia tremenda. No son todos pro, hay competencia de ministerios que manipulan. Es un desastre. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vamos. Es lamentable, óigame, es lamentable decirlo, pero es un tiempo, pero en estos tiempos tenemos el tipo de personas que no se llevan lo que tienes en la cabecera, sino que te quieren arrancar la cabeza. Es lamentable, es una verdad. He sido testigo, hermano, de el cuerpo de ministerio, no son todos profesores, en el cual se han enfrentado como que si representara cada uno un reino, como que si no fuesen lavados por la misma sangre, tuviesen el mismo Cristo, al mismo Dios, al mismo Espíritu Santo, y se han enfrentado, hasta se han ido a tribunales, ministros se han ido a tribunales. Esto es un desastre. Esto yo no sé hasta dónde iremos a parar con esto. Pablo en una ocasión pidió perdón por la forma atrevida en la que se dirigió al sumo sacerdote. Él conocía muy bien los principios de autoridad, hasta el punto que citó las escrituras para salvaguardarse en el principio de autoridad que había quebrantado. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldeciréis a un príncipe de tu pueblo, ni a los que gobiernan tu nación. En el caso nuestro, Venezuela, el presidente que nosotros tenemos ahora,
el presidente o cualquier presidente de cualquier nación, nosotros estamos en el deber de orar por ellos, de no maldecirlos, pero tampoco estamos en el deber de sujetarnos a ellos cuando la orden que están dando quebrantan los principios del reino, quebrantan los principios universales, quebrantan la moral, quebrantan la ética, van en contra de los principios de los derechos humanos. Y para ustedes contar, no voy a sujetarme a ese tipo de personas. Es el presidente, es el alcalde, es el gobernador. Pero señores, lo que me está diciendo que haga está mal. Yo me debí un cuerpo policial en Venezuela, el cual a veces recibía órdenes de mi comandante de hacer cosas que sabía yo que estaba mal. Y yo no me presté para eso. Disculpe, mi comandante, pero conmigo usted no cuente para eso porque eso no lo obedece. Pero tienes que sujetarte, tienes que obedecer. Tú eres un funcionario, tienes que obedecer. No. Yo primero obedezco a Dios. Si lo que usted me manda a hacer está en línea con lo que Dios dice, yo lo voy a hacer. Si lo que usted me manda a hacer está en línea con los principios del reino, yo lo voy a hacer. Si lo que usted me manda a hacer está en línea con lo que está escrito en la palabra, yo lo voy a hacer. Si lo que usted me manda a hacer está en línea con los principios universales, yo lo voy a hacer. Si lo que usted me manda a hacer no atenta en contra de los derechos de los que me rodean, yo lo voy a hacer. Así que usted perdóneme, pero conmigo usted se equivocó. No le gusta, aquí tiene la chapa, aquí tiene la credencial y me voy para mi casa. Así es sencillo. El texto dice en Éxodo 22-28, que fue lo que Pablo tomó: no injuriarás a los jueces ni maldecirás a los príncipes de tu pueblo. Algunas versiones dicen a los que gobiernan tu nación. Pero ya lo dije, cuando lo hacen bien hecho, porque nos vamos a sujetar a ellos en el Señor, no en su capricho, en su obstinación, en su diablura, influenciados por el diablo, quebrantando los derechos humanos. Y para ustedes contar, usted se equivocó conmigo. Igualmente podemos mencionar la actitud que tomó el arcángel Miguel contra Satanás. Miguel conocía lo que es autoridad y no se atrevió a proferir juicio de maldición, según lo que está escrito en segunda carta que escribió Pedro, capítulo 2, verso 10 a 12 y Judas 9. A Satanás, siendo Lucifer, Dios lo colocó como la máxima representación de su autoridad entre las huestes angelicales. Miguel, como arcángel, conociendo los principios de autoridad, con todo y que Satanás es un ser caído y por causa de su caída había perdido toda autoridad, evitó caer en el terreno de maldición, de condenación, al proferir juicio contra Satanás, y acudió a la autoridad de Dios y dijo: que el Señor te reprenda. Judas 9. Si analizamos el contexto anterior al subsiguiente de Judas 9, nos daremos cuenta de que el escritor viene desarrollando un tema que tiene que ver con el derecho a la autoridad establecida, tomando como ejemplo en el aspecto negativo a la ciudad de Sodoma y Gomorra, comparándola con Caín, Balaam y Coré, cuyos personajes cometieron actos de rebeldía. En contraste a esta rebeldía, pone como ejemplo al arcángel Miguel, que fue prudente en el momento que fue confrontado por un ser que en un tiempo fue su autoridad. No tomó decisiones a la ligera, sino que acudió a quien tenía toda la autoridad, a la fuente de la autoridad, esto es Dios, para así cumplir con los principios y mantenerse en el margen, según lo que está escrito en 2 de Pedro 2, 10, 11. Dice el texto: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan las autoridades y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el poder del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Contra quién? Contra Satanás. Sino que digo: el Señor te reprenda. Acudo a la fuente de la autoridad, que te reprende el Señor. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Aunque Satanás no tenía autoridad, Miguel se mantuvo al margen. Pero estos blasfeman contra cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron al lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Señores, otro de los grandes ejemplos que tenemos referente a la autoridad lo está en el caso de Moisés, Aarón y Hur. Dice la Biblia que hubo un momento de guerra y cuando Moisés levantaba la mano el pueblo prevalecía y viceversa. Viendo esto, Aarón y Hur buscaron una piedra para que se sentase y se afirmase. Lo que hacen la mano derecha los líderes que están al lado de los ministerios. Buscan una piedra, buscan una forma de cómo afirmarte, de ayudarte.
luego levantaron los brazos. Si observamos bien el pasaje, no se metieron con la vara que tenía Moisés en la mano, que representaba la autoridad delegada de Dios. Solo levantaron sus brazos, porque ellos sabían que la vara funciona en las manos de quien Dios la pone. Según Éxodo 17, 8, 12. En nuestros tiempos es todo lo contrario. Tenemos casos de gentes que te buscan una piedra, pero no para que te sientes y te afirmes, sino para atravesártela para que te caiga. Y luego, en vez de levantarte la mano donde tiene la vara, lo que te quieren es quitar la vara. Lo que te quieren es quitar la vara. Un desastre. Ten esto presente. Nunca trates de tomar la vara que representa la autoridad, a menos que Dios te la dé. La vara funciona en las manos de quien Dios la pone. Hay una pregunta, maestro. ¿Se puede servir a Dios sin ser sujetos a la autoridad sin haber sido constituido? Vuelvo a la pregunta. Maestro, ¿se puede servir a Dios sin estar sujeto a la autoridad ni haber sido constituido? Claro que sí, claro que sí. Pero Dios nunca aprobará dicho servicio. Ejemplo más claro lo tenemos en el caso de Nadab y Abiud, hijo de Aarón, quienes siendo sacerdotes ofrecieron fuego que para Dios fue extraño por causa de no haber sido constituidos para tal ceremonial. Ellos eran sacerdotes, pero no somos sacerdotes. Noten que el incensario fue el mismo, el fuego también, la ceremonia en su totalidad fue la misma, pero quienes le estaban llevando a cabo no estaban autorizados ni constituidos por Dios para tal fin. Y esto fue lo que a Dios le extrañó. No trates de hacer para Dios nada si Él no te lo mandó a hacer. En el nombre de Jesús que procesa Pablo, te echamos fuera. Los demonios dijeron, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quién los constituyó ustedes para tal cosa? Ahora, nuestra próxima clase vamos a tratar que debemos ser constituidos para ejercer autoridad en nuestra próxima. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.